Hola, bienvenidos a esta nueva revisión de N8N. Soy Miquel de la comunidad española de N8N y voy a analizar las últimas novedades de esta versión que justo ha publicado el equipo hace, nada, un par de días. Vamos a compartir una pantalla donde tengo un pequeño escenario para que veáis exactamente las novedades de esta nueva revisión. Muy bien. Básicamente, lo que se ha hecho en esta nueva revisión, bueno, he intentado crear un flujo con los 3 primeros nodos afectados a nivel de fijado de errores y 6 nodos se han visto afectados a nivel de nuevas funcionalidades, ¿de acuerdo? Vamos a pasar a analizar cada uno de ellos detalladamente para que entendáis exactamente, pues, por ejemplo, si no conocéis el servicio, sepáis exactamente de qué va ese servicio y veáis exactamente tanto los errores que se han resuelto como qué funcionalidades nuevas tenéis dentro de esa nueva revisión. Muy bien, empezamos con el primero. El primer nodo afectado a nivel de fijado de errores es el AWS Lambda, ¿de acuerdo? AWS Lambda, no sé si lo conocéis, pero es un servicio que básicamente permite subir vuestro código en la infraestructura de Amazon, ejecutar ese código con la excepción que no es necesario disponer de infraestructura. Es decir, no necesitáis ningún servidor dentro de Amazon para ejecutar ese código. Eso os ahorra tener que administrar y gestionar esa infraestructura, esos servidores, ¿de acuerdo? Simplemente hacéis una llamada a Lambda y se ejecuta un código dentro de ese servicio. Pues bien, en el caso de Lambda, Lambda va bien, sobre todo si tenéis a alguien en el equipo técnico que tenga capacidad para crear código o ciertas funcionalidades avanzadas, ¿de acuerdo? Sobre todo cuando, por ejemplo, N8N se queda corto en ciertos temas a nivel de programación, ¿de acuerdo? Lo que, por ejemplo, en mi caso, yo lo que he hecho algunas veces es, si necesitamos acceder a ciertas funcionalidades o cierto código avanzado, se puede subir ese código en Lambda y luego ejecutar el código desde N8N, de forma que tiene separado por un lado el flujo a nivel visual en N8N y por otro lado tenéis el código más avanzado dentro de Lambda y no dependéis, por ejemplo, de generar todo el código dentro de N8N. Pues bien, en este caso, en el caso de Lambda, fijaros que si abrimos el nodo, tenemos dos tipos de invocación, ¿de acuerdo? Esto es bastante importante. Cuando hablamos de invocación nos referimos a que cuando el flujo de N8N se ejecuta, el invocation type define cómo se ejecutará ese nodo, cómo se ejecutará el flujo. Si decimos que el invocation type es de tipo continuous overflow, quiere decir que se llamará al nodo o al código presente en Lambda, el flujo continuará ejecutándose y se ejecutará el código que haya en Lambda con independencia de en qué estado esté el flujo. Es decir, el flujo no espera para nada la ejecución de Lambda, sino que va siguiendo el proceso, ¿de acuerdo? En este caso, el error que se ha fijado es precisamente en esta línea. Cuando está seleccionado el Continuous Overflow, por ejemplo, imaginaros que en Lambda tenemos un código pesado que hace una conversión de un archivo de audio, ¿de acuerdo? Esa conversión, o un vídeo, por ejemplo, esa conversión de vídeo puede suponer o puede implicar un tiempo bastante elevado, ¿de acuerdo? Pues bien, en este caso, para el Continuous Overflow tendría sentido en esta situación para que no esperáramos a obtener una respuesta de Lambda para continuar ejecutando el flujo de N8N. En el caso que fuera imprescindible que esperáramos la ejecución del código que hay en Lambda, seleccionaríamos el Wait for Results y el flujo de N8N se pararía en este nodo de Lambda, esperaría el resultado y con el resultado lo que haríamos es hacer lo que nos interesara durante el flujo, es decir, obtendríamos la salida del código de Lambda para hacer con ella lo que quisiéramos, ¿de acuerdo? Pues en este caso lo que se ha resuelto básicamente es el Continuous Overflow estaba dando problemas. Ahora con estos pequeños cambios que se ha aplicado en esta nueva versión ya no da problemas. Muy bien, vamos a pasar al siguiente nodo, que es Supabase. Supabase es una alternativa open source a Firebase, ¿de acuerdo? Firebase permite crear APIs creando una base de datos muy rápida, con autenticación, con suscripciones a diferentes canales, con guardado de ficheros, etc. ¿Vale? Pues en este caso, Supabase lo que es una alternativa open source a Firebase, ¿de acuerdo? ¿Qué supone eso? Pues que podéis montar vuestro propio servidor de Supabase en vuestras máquinas, ¿de acuerdo? Por ejemplo, lo podéis levantar en vuestro ordenador, probar qué tal va Supabase y si os convence,
publicarlo en vuestros servidores sin pagar absolutamente nada. Es un servicio open source, ¿de acuerdo? Muy bien, en el caso de Supabase, lo que se ha hecho es fijar un pequeño error que había en el momento de definir las condiciones de la recuperación de datos de una fila, ¿de acuerdo? En el caso de Supabase, lo que podéis hacer es, por ejemplo, en el caso, fijaros que aquí tenemos el resource row y podemos hacer sobre una fila, es decir, sobre una fila de una tabla concreta de Supabase, pues crearla, borrarla, recuperarla, actualizarla, lo que sea, ¿de acuerdo? Concretamente para una tabla concreta, es decir, para una fila de una tabla concreta podemos hacer muchas operaciones. En el caso de la obtención de la fila, podríamos definir qué condiciones de selección queremos aplicar a esa fila. Es decir, imaginaros, queremos que solo se seleccionen las filas que tengan un valor X en la columna tal, ¿no? Pues estas select conditions son las que permitían o permiten definir qué filtrado aplicamos sobre qué filas queremos recuperar exactamente. Pues estas select conditions estaban dando problemas, ¿de acuerdo? Se ha arreglado para que no dé más problemas. Y finalmente, en el caso de Wise, Wise ya lo hemos comentado algunas otras veces, Wise permite hacer transferencias internacionales reduciendo las tarifas o los costes de esa transferencia internacional. Lo típico que haríais una banca tradicional y os pegarían un sablazo que no veas. En este caso, con Wise podéis hacer exactamente lo mismo, pero de una forma mucho más económica, ¿de acuerdo? Siempre hablamos de transferencias fiat, es decir, entre monedas a nivel de, pues yo qué sé, entre euros y libras, por ejemplo, fijaros, ¿vale? Pues bien, en el caso de Wise había un pequeño error en el momento de hacer o de ejecutar una transferencia entre es decir, en el momento de ejecutar esa transferencia dentro de N8N. Es decir, no se daba correctamente a la API o no acaba de funcionar del todo bien. Que sepáis que ese método, en este caso esa operación, ya se ha resuelto y ya no da problemas. ¿Qué más tenemos? Ahora pasamos a la parte de nodos que se han visto mejorados con nuevas funcionalidades. ¿De acuerdo? Por ejemplo, en el caso de cripto, el nodo cripto permite hacer o permite trabajar con encriptación de cadenas, ¿de acuerdo? Permite, por ejemplo, tanto generar hash, un hash es una cadena de un tipo concreto, por ejemplo, un MD5, un SHA o lo que sea, partiendo de un texto concreto, ¿vale? O podéis hacer o asignar una cadena utilizando una llave privada, bueno, trabaja básicamente a nivel de encriptación, ¿de acuerdo? En este caso, lo que se ha agregado es un nuevo método, una nueva acción, que es el generar una cadena aleatoria, que puede ser de diferentes tipos. Puede ser una cadena tipo ASCII, puede ser una cadena de tipo base 64, puede ser una cadena de tipo hexadecimal o puede ser un identificador de dispositivo, un UID, ¿de acuerdo? Que sepáis que este método dentro de cripto está agregado en la versión 0.170 de N8N. Muy bien, siguiente nodo afectado o siguiente nodo con una funcionalidad adicional, el nodo HTTP request, ¿de acuerdo? El nodo HTTP request, como ya sabéis, permite pues desde hacer una llamada a una API de un servicio no soportado por N8N, como hacer una llamada a una página web y, por ejemplo, recuperar el cuerpo de esa página web y hacer un scrapping sobre esa página web, entre otros temas, ¿de acuerdo? Pues bien, en este caso, lo que se ha agregado es el método options. El método options permite saber qué métodos están soportados por una URL concreta, sea de una API, sea de una página web, lo que sea, ¿vale? Es decir, imaginaros que no sabéis qué métodos están soportados por una API concreta y queréis saber exactamente qué podéis hacer con ese punto de entrada de la API, es decir, con esa URL de la API. Pues bien, con el método options, llamando a la URL de la API, podríais saber si permite, por ejemplo, el método get, el método post, el método delete, etc. ¿Cuál de los métodos que aparecen dentro de este desplegable están soportados a nivel de la URL de la API? ¿De acuerdo? Esto va bien para saber exactamente qué podéis hacer con cada URL concreta de un servidor. ¿De acuerdo? Jira. Jira, seguramente muchos lo conocéis ya. Jira permite hacer seguimiento de bugs, seguimiento de proyectos, y toda la parte que es hacer un seguimiento del desarrollo, ¿de acuerdo? A nivel de equipos y similares. Pues bien, en el caso de Jira, lo que se ha hecho básicamente es, dentro de la recuperación de errores, cuando se crea un error en la plataforma, se puede recuperar ese error desde N8N con la operación get, ¿de acuerdo? Pues bien, en el caso de recuperar el error mediante la operación get, antes se devolvían, o la API devuelve un montón de datos que a lo mejor nos interesan, ¿de
acuerdo? Lo que se ha hecho básicamente es agregar un selector, un check, conforme queréis, para definir si queréis que la salida de la API sea una salida completa, con todos los datos que devuelve la API, o si queréis que sea una salida simple, ¿de acuerdo? Es decir, con los datos imprescindibles para no recuperar tantos datos a nivel de N8N. ¿Qué más tenemos? Tenemos Reddit. Reddit seguramente muchos de vosotros ya lo conoceréis, es una red social, ¿de acuerdo? Donde la gente pues se apunta a diferentes topics, a diferentes temas y publica sobre esos temas por relacionados con los temas, ¿de acuerdo? Pues bien, en este caso, en el caso de Reddit, lo que se ha hecho es, hasta la actualidad, podíamos recuperar, por ejemplo, ciertos datos de un usuario que tenía actividad dentro de la red, ¿de acuerdo? Podríamos, por ejemplo, con el resource user y la operación get, para un usuario concreto, recuperar, por ejemplo, pues el about de ese usuario, los comentarios que había hecho, ver una vista previa del usuario, etc. ¿Vale? Pues una cosa que se ha agregado ahora en Reddit es la posibilidad de recuperar todos los posts que ese usuario concreto ha hecho dentro de la red. ¿Y esto por qué va bien? Esto va muy bien porque al final puede ser que haya un usuario muy activo en la red que os interese seguir, ¿de acuerdo? Imaginaros, podéis seguir a ese usuario concreto y saber qué ha publicado en todo momento y hacer que ese nuevo post o esa nueva publicación se envíe automáticamente a una alarma vía bot de Telegram a un canal en el que estéis suscritos para hacer exactamente lo que hace su usuario. Por ejemplo, me imagino que estáis en un canal de criptos, ¿no? Y queréis saber qué publica gente muy conocida a nivel de creadores de algunas criptos conocidas. Pues sería viable hacer un seguimiento y ver exactamente en todo momento qué publica esa persona a nivel de novedades de una cripto conocida, ¿de acuerdo? ¿Qué más hay? Shero. Shero es un servicio que permite básicamente hacer un seguimiento de la contabilidad, ¿de acuerdo? ¿Qué implica? Seguimiento de la contabilidad implica, pues, desde pagar facturas, reclamar gastos, conexiones bancarias, es decir, conciliación bancaria y bastantes más funcionalidades que os recomiendo que le echéis un vistazo. Entrad en el servicio, es un servicio de pago, ¿de acuerdo? Pero bueno, revisad exactamente lo que se puede llegar a hacer porque se acepta o se permiten bastantes temas, ¿de acuerdo? Otro tema es que todas esas capacidades estén soportadas dentro del nodo de N8N, ¿de acuerdo? Si entramos, fijaros que solo soporta contactos y facturas. En el caso de la novedad que se ha agregado en N8N es la opción de, cuando hacemos una creación o una actualización de un contacto, agregar campos de tipo dirección o teléfonos de contacto, ¿de acuerdo? Tanto para la creación como para la modificación de un contacto, ¿de acuerdo? Y finalmente, Zendesk. Zendesk es bastante conocida. Zendesk permite, pues es un servicio que permite tiene diferentes funcionalidades, ¿de acuerdo? Permite, por un lado, pues por ejemplo, hacer un seguimiento de atención al cliente, ¿de acuerdo? Es decir, si un cliente os abre un ticket, podríais hacer el seguimiento dentro de Zendesk o, por ejemplo, para hacer el seguimiento de ventas, ¿de acuerdo? En esos dos casos tenéis un nodo dentro de N8N que permite, pues, obviamente aquí podéis fijaros, ¿no? Podéis, en este caso es un nodo limitado que podéis utilizar para crear tickets, para administrar usuarios o para administrar organizaciones. En el caso concreto, la mejora aplicada está vinculada al tema de los tickets, es decir, para temas de soporte, ¿de acuerdo? ¿Qué se puede hacer ahora mismo? Normalmente los tickets tienen asignado un estatus concreto, ¿de acuerdo? Pues en este caso lo que se ha agregado es el estatus on hold, es decir, lo que permite es dejar ese ticket en estado pendiente, un estado de pendiente de revisar algunas cosas, ¿de acuerdo? Con este caso, lo que se hace es, pues eso, agregar ese estado adicional para que podáis agregarlo dentro de vuestro flujo y marcar esos tickets con el nuevo estado agregado a el nodo de N8N. Y hasta aquí más o menos esta revisión ampliada de la nueva versión de N8N. Espero que os haya gustado. Como siempre, si os gustan los contenidos podéis dejar un like al vídeo o compartir o suscribiros al canal. Me haréis un favor para poder potenciar el canal y como siempre, si tenéis cualquier comentario, duda, sugerencia, lo que sea, nos podéis encontrar dentro del canal de Telegram de Comunidad N8N en español. Hasta pronto.